Bueno, entonces, dentro de los grupos, dentro del primer grupo que hablamos, dentro de los neurolépticos, los más utilizados son las fenotiacinas y las butirofenonas. Entonces vamos a hablar primero de las fenotiacinas. Las fenotiacinas, bueno, no es que se usen con mucha frecuencia, sin embargo, bueno, puede venir bastante bien en casos que son bastante extremos. Los signos son bastante claros, vemos que cambia bastante la conducta del animal, podemos encontrar relajación, incluso muy marcada del labio inferior, relajación palpebral del tercer párpado, en las hembras hay hasta flacidez vulvar, puede llegar a haber caída de cuello, de cabeza, el animal está pues bastante somnoliento. Producen una tranquilización, una sedación, depende de la dosis que utilicemos. Claro, ¿qué estamos buscando? Nosotros buscamos que se produzca calma, que haya quietud emocional, ¿sí? Pero a veces esa tan marcada somnolencia pues puede ir en detrimento de la terapia como tal. Entonces debemos, bueno, compensar. Si el estado emocional es muy excitatorio, bueno, podríamos pensar en darlas, pero si necesitamos que el animal esté despierto y esté aprendiendo un ejercicio en particular, pues no serían la elección. Estas características como tal son comunes a todos los neurolépticos, ¿vale? Y bueno, incluso a dosis elevadas nunca van a producir un estado de anestesia. Lo que van a hacer pues es que haya un estado cataléptico, es decir, el animal sí estará somnoliento, estará muy relajado, pero estará todo el tiempo consciente. En conducta se utilizan las fenotiacinas cuando el trastorno es muy puntual y es bastante exagerado. Por ejemplo, en una ansiedad episódica bastante marcada, es decir, en una ansiedad clara de un momento particular o en una fobia anticipable, ¿sí? Donde hay un trastorno orgánico, por ejemplo, fobias a los ruidos. Entonces vemos que generalmente cursan con trastornos orgánicos, puede haber taquicardia, puede haber cialorrea, el animal bueno, está en una fase de excitación y de ansiedad crónica, aguda. Entonces, bueno, ahí vendría, pues bueno, relativamente bien la fenotiacina. No es muy aconsejable utilizarlo en animales con agresividad. Parece que lo que hace es que el animal sea un poco impredecible. Hay ciertos estudios que dicen que pueden hacer que el animal incluso se vuelva aún más agresivo. Entonces, yo lo recomiendo más para casos puntuales. El otro grupo que usamos son las butirofenonas. Las butirofenonas son tranquilizantes más potentes que las fenotiacinas. Entonces, bueno, cuando el cuadro es aún más complejo del que ya hemos hablado, pues serían la elección. Comparten los mecanismos de acción, porque al ser del mismo grupo, pues lo que hablábamos. Característica peculiar es que, bueno, tienen una alta acción antiemética. Esto me ayuda, por ejemplo, en casos donde tenemos trastornos alimenticios, como la bulimia. Sabemos que hay animales que tienen trastornos de ansiedad tan altos que pueden haber trastornos también alimenticios. Y bueno, la bulimia podría ser controlada, una parte de ella, con este medicamento. Las reacciones adversas las comparte con las fenotiacinas, es decir, los trastornos extrapiramidales, ¿verdad? Tienen incluso un poco más de efectos extrapiramidales y bueno, también al igual que las fenotiacinas pueden combinarse bastante bien. Entonces, porque ya lo veremos y vamos a ver que esas combinaciones no siempre se pueden hacer entre los diferentes grupos de psicótropos. En cambio, el grupo de estos neurolépticos se pueden dar con antidepresivos tricíclicos, con agonistas de la serotonina y con inhibidores selectivos de la serotonina. Y esto nos viene bastante bien porque, digamos, tenemos un problema de conducta instaurado hace algún tiempo y venimos 6 meses tratando al animal con una fluoxetina, ¿vale? Que es un inhibidor de la recaptación de serotonina. Pero, al mismo tiempo, existe unas fiestas en el pueblo y hay juegos artificiales y entonces necesitamos que el animal no tenga esas crisis de ansiedad tan agudas porque también nos puede retroceder el tratamiento que estamos llevando, el tratamiento concomitante. Entonces, ¿qué hacemos? Pues que podemos seguir dando el inhibidor de la recaptación de serotonina, pero a la vez podemos dar, por ejemplo, una butirofenona para ese caso puntual, una vez al día o 2 veces al día, casos puntuales.
Entonces, estas también se utilizan bastante en toda la parte de pánicos en los perros y en los gatos, en casos donde los animales han sido refractarios con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y, bueno, en estrés muy agudo, en problemas compulsivos, ¿no? Lo mismo que hablábamos anteriormente, persecución de la cola, estos animales que se obsesionan por lamerse las patas, gatos que se quitan el pelo, bueno, todas esas conductas que hacen que ellos se obsesionen. En el cuadro que aparece les pongo las dosis antipsicóticas para perros y para gatos de los 3 agentes más usados en zoopsiquiatría con las respectivas dosis. Entonces, por ejemplo, tenemos a la acepromacina, el otro agente sería la clorpromacina y el otro agente sería el haloperidol, ¿vale? Y más o menos cómo se deberían trabajar. Bueno, vamos a hablar del segundo grupo más utilizado en zoopsiquiatría, que son los antidepresivos. Yo creo que no nos confundamos. A veces cuando hablamos de antidepresivos creemos que estos medicamentos solo se dan en procesos depresivos o para evitar la depresión y no tiene nada que ver. Bueno, a veces sí que se utilizan para procesos depresivos, incluso, bueno, porque la depresión se sabe que está relacionada con déficit ciertos neurotransmisores, pero los antidepresivos lo que hacen es que manejan bastante esos neurotransmisores y ayudan a que o haya más o haya menos o que no se recapte, ¿vale? Entonces ayudan bastante, pero no solo se dan para procesos depresivos. Los mayores representantes en la conducta son los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores de la recaptación de serotonina y los inhibidores de la monoaminoxidasa. ¿Cómo actúa este grupo en general? Pues ellos actúan desde 3 puntos de vista. Lo primero es que realizan un bloqueo en la recaptación de esos neurotransmisores. Entonces, ¿a nivel qué? A nivel presináptico, ¿no? Nos devolvemos a esa sinapsis. La neurona presináptica es la que libera la dopamina, la serotonina y la norepinefrina, por ejemplo. Entonces, lo que hacen los antidepresivos es que hacen que esa neurona sináptica no haga el mecanismo de recaptación. Por ende, esos neurotransmisores van a quedar mucho más tiempo en la hendidura sináptica, ¿no? Y eso hace, pues, que tengan mayor efecto. Por otro lado, producen el bloqueo de los receptores de la neurona postsináptica, es decir, van y se alojan ahí, entonces esas moléculas, esos neurotransmisores no pueden llegar a unirse a los receptores de la membrana postsináptica. Y hay otro que es conocido como el efecto down regulation, donde ya no solo es que los bloquean, sino que también disminuyen la afinidad y el número de esos receptores. Entonces, al haber menos, bueno, pues ese neurotransmisor va a actuar por más tiempo. Los antidepresivos tricíclicos, bueno, funcionan bastante bien, los utilizamos bastante en veterinaria. Los gatos son bastante sensibles por lo mismo, por el metabolismo por glucuronización. Sin embargo, bueno, a dosis adecuadas no hay ningún problema. Producen una disminución en los receptores serotoninérgicos. Esto ayuda bastante porque su efecto se ve a largo plazo, es decir, ellos empiezan a ocupar esos receptores y entonces la serotonina está por mucho más tiempo. La absorción es bastante rápida, entonces son muy buenos. Por ejemplo, en ese caso se trabajaría mejor que con los neurolépticos. ¿Por qué? Porque bueno, la absorción al ser oral y al darse rápida, pues veríamos más rápido los cambios. Y bueno, igual que los otros, metabolismo hepático y eliminación renal. Los efectos ansiolíticos son bastante interesantes. También tienen efecto anticonvulsivante. Esto viene bastante bien cuando hay trastornos de conducta, por ejemplo, que van de la mano con ciertos procesos convulsivos. Ejemplo, hay animales que por X o Y razón tienen un trastorno conductual que se manifiesta para llamar la atención del propietario haciendo unas contracciones clónicas, ¿vale? Entonces, bueno, servirían para esa situación. Son conocidos también como antiagresivos. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo, es decir, para mí no existe un medicamento que sea antiagresivo en ningún momento, pero lo que sí hace es que, bueno, como se sabe que en la agresividad hay ciertas moléculas, sustancias químicas alteradas, pues modulan esa sustancia química, entonces puede disminuir la agresividad.
Dentro de este grupo, dentro de los tricíclicos, está el medicamento más usado en veterinaria y es el único, bueno, es uno de los dos aquí en Europa registrado por la FDA como uso exclusivo para animales, es decir, en veterinaria, que es la clomipramina. Aquí es conocida como el Clomicalm. El Clomicalm funciona muy bien en ansiedad por separación, ¿vale? Entonces se usa bastante. De nuevo repito, unido a la terapia de conducta, porque es un protocolo bastante denso para trabajar la ansiedad por separación, pero viene bastante bien. También funciona bien en trastornos obsesivos compulsivos, en algunas ansiedades generalizadas, pero bueno, esas son como las ideales. Debemos tener precaución porque bajo ningún concepto podemos mezclar un antidepresivo tricíclico y un inhibidor de la monoaminoxidasa, ¿vale? Los conocidos como IMAOs. ¿Por qué? Porque ocurre algo muy gordo, ¿vale? Y es que podemos hacer que haya síndrome serotoninérgico. Los síndromes serotoninérgicos es donde bueno, hay un montón de problemas a nivel neurológico y el animal entra en estupor, ¿vale? Podemos ocasionar incluso la muerte del animal. Entonces nunca combinarlos. Sí que se podían combinar, por ejemplo, los tricíclicos con unos neurolépticos, con las fenotiacinas o las butirofenonas. En este caso no podemos combinar los tricíclicos con inhibidores de la monoaminoxidasa. Incluso si vamos a cambiar, porque a veces hay casos refractarios que empezamos tratando con un tricíclico y luego queremos dar un IMAO. Normalmente esto es para problemas de disfunción cognitiva que van acompañados de ansiedad. Entonces hemos empezado manejando la ansiedad con un tricíclico, con una clomipramina, por ejemplo, y resulta que luego queremos centrarnos más en la vasodilatación y en el riego sanguíneo de estos animales que tienen problemas de senilidad. Entonces cambiamos a un IMAO o a una selegilina. Pues debe hacerse 2 semanas después, ¿vale? Es decir, 2 semanas de limpieza del individuo del IMAO o del antidepresivo tricíclico. Su intoxicación solo da terapia de sostén, no hay un antídoto como tal, ¿vale? Parece que la supresión de este medicamento, de los tricíclicos, no reporta mucha abstinencia, que eso es uno de los problemas porque los propietarios son muy reacios a esto, pero yo recomiendo ser prudente y recomiendo que, igual que todos los psicofármacos, se retiren paulatinamente. Normalmente nosotros fijamos una posología para evitar recidivas, ¿sí? De acuerdo al medicamento, o se disminuye la dosis a la mitad, o se hace una toma sí, 2 tomas no. Bueno, ya más o menos el clínico lo va decidiendo en función del problema, ¿no? Algo muy importante y que es una ventaja para los tricíclicos es que no interfieren en el aprendizaje ni en la memoria del animal, y esto, bueno, viene bastante bien, ¿no? Porque si yo necesito un animal pendiente de los ejercicios y pendiente de toda la terapia que se va a mandar, pues el que el animal esté atento, bueno, me va a facilitar muchísimo las cosas. Aquí en las tablas les pongo cada uno de los representantes con las dosis y más o menos en lo que más se utiliza. Por ejemplo, la clomipramina viene muy bien para problemas de dermatitis sacral por lamido, ¿no? Esos perros que se lamen de forma compulsiva. En el felino viene muy bien para un trastorno que se llama el síndrome de hiperestesia felina, ¿no? Donde hay una excitación altísima, va acompañada de procesos de movimientos, ¿no? De cosas locomotoras. El gato hace lo que llamamos el rolling skin, que es, bueno, esos movimientos del lomo, hay mucha excitación, ¿no? Entonces, bueno, viene bastante bien. Por otro lado, tenemos la amitriptilina, ¿sí? Que también se comporta muy bien en casos de trastornos obsesivos compulsivos, en esta dermatitis sacral, en síndrome de hiperestesia felina y en spraying felino puede venir bastante bien, ¿vale? Porque baja bastante la ansiedad. Lo que pasa es que la amitriptilina es un poco más, yo creo que causa un poco más de somnolencia, ¿vale? Entonces, bueno, ahí la imipramina es el otro grupo que se comporta muy bien, por ejemplo, para miedos crónicos, ya que llevamos bastante tiempo, no es una ansiedad, no es un temor, ¿vale? No, sino más bien ya un miedo, o sea, la etapa más allá, ¿no? Y no es un cuadro agudo, es un cuadro más crónico. El siguiente grupo de los antidepresivos tricíclicos son los inhibidores de la recaptación de la serotonina.
Yo creo que estos son muy usados en veterinaria. No sé si eso es una ventaja o una desventaja realmente, porque últimamente se han usado de forma indiscriminada y entonces esto está empeorando las cosas, porque creemos que la fluoxetina, el conocido Prozac, soluciona todo. Soluciona la agresividad, la ansiedad, los miedos, las fobias, el estrés, y no es verdad, ¿vale? Entonces, bueno, yo siempre he dicho que esto debe hacerse con mucha prudencia, que cada diagnóstico debo escoger el medicamento mejor. Es verdad que la fluoxetina funciona bien, pero no es especial o no es el concreto o de elección para todos los trastornos. ¿Cómo trabajan los inhibidores de la recaptación de serotonina? Como su nombre lo indican, pues evitan que haya esa recaptación de serotonina a nivel presináptico. Entonces pasa lo mismo, que ese neurotransmisor se queda nadando en la hendidura sináptica, entonces tiene mucho más efecto. Funciona bastante bien en las agresividades muy repentinas, agresividades agudas, por ejemplo. Yo en agresividades muy crónicas no lo recomiendo, porque normalmente vemos que la agresividad crónica va acompañada de un trastorno ansioso. Y entonces, bueno, sí, la fluoxetina va bien para la ansiedad, pero bueno, tenemos otras sustancias que funcionan aún mejor en ansiedad, entonces ¿por qué no usarlas? ¿O por qué no combinarlas? Entonces podemos dar, por ejemplo, un tratamiento para la ansiedad y trabajamos también la parte de agresividad, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, unido podría dar buen resultado. Trastornos de origen postraumático podría venir bien, ¿no? Donde no hay es decir, donde el animal recuerda situaciones desagradables y cada vez que ocurre eso o se enfrenta al estímulo desarrolla la conducta negativa, puede venir bastante bien. Misma recomendación que con los tricíclicos, nunca juntar con inhibidores de la aminomonoxidasa, darlo 2 semanas después. No es recomendable darlo con triptófano. Ahora está muy de moda, que también hablaremos algo de los nutracéuticos. Por ejemplo, el Silkene es algo que se está vendiendo para la ansiedad en los perros y es triptófano. Entonces, bueno, hay que saber cómo se da, ¿no? Porque muchos piensos incluso traen ya incluido el triptófano, y si estamos dando la fluoxetina, ¿no?, que es la que controla o maneja la serotonina, y el precursor de la serotonina es el L-triptófano, pues lo que estamos dando es un chute de triptófano, ¿vale? Entonces, bueno, hay que tener cuidado. No administrar en hembras gestantes, lactantes, bueno, eso es casi común a todos los antidepresivos. Las dosis y los usos nuevamente aparecen en la tabla que ustedes pueden ver. Se usa, por ejemplo, en ansiedades profundas, en la agresividad, en agresividades por dominancia, ¿no? Estas agresividades donde los animales muerden al propietario, donde hay un problema de relación social. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de una sociopatía, ¿no? Entonces solo el Prozac no va a solucionarlo. Entonces se hace pues una terapia de vínculo humano-animal aparte, y con la medicación puede venir bastante bien. En los félidos funciona bastante bien también en problemas de miedo, de agresividades redirigidas, estas agresividades donde el gatito ataca al propietario o ataca un mueble o ataca ciertas cosas, pero en respuesta a un estímulo que le ha causado un proceso ansioso, ¿vale? O agresividades territoriales, viene bastante bien. El otro grupo muy importante y que últimamente se está usando bastante porque estamos cada día más conociendo más sobre los problemas de conducta, son los inhibidores de la monoaminoxidasa. Ellos lo que hacen es inhibir, ¿vale?, que se dé o que actúe la MAO, ¿no? La MAO es una enzima que está localizada en la membrana de las mitocondrias, y bueno, lo que hace estos medicamentos es que ayudan, ¿no?, a que esa MAO catalice o cumpla con su función. La MAO lo que hace es catalizar los neurotransmisores. Ella se produce a nivel orgánico y va y cataliza la dopamina, la serotonina, la norepinefrina, la epinefrina, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen los inhibidores? Inhiben que la MAO haga esa catalización. Entonces, al no haber catalización, ellos actúan mucho más a nivel de hendidura sináptica. Este es otro de los medicamentos que ha sido aprobado por la FDA para su uso en perros, al igual que la clomipramina.
Aquí se conoce como Plurimen, que es la selegilina. Yo realmente, bueno, en Colombia actualmente no sé cómo se conoce, incluso los últimos años había problemas para conseguir la selegilina, tocaba encargarla. Bueno, a lo mejor ahora a ver si la hay. Si no, bueno, también hay otro representante que es la nisergolina, ¿no? Utilizan muchísimo en problemas de disfunción cognitiva. Son medicamentos que parece que reducen el estrés oxidativo. Recordemos que cuando tenemos un problema de disfunción cognitiva en el animal, pues podemos tener problemas a nivel cerebral, ¿no? Es el Alzheimer canino. En el cuadro vemos que la selegilina tiene sus dosis igual que la indicada para canino y para felino, y bueno, se utiliza en disfunción cognitiva, como lo he dicho anteriormente, pero también para ansiedades moderadas viene bastante bien cuando hay casos refractarios. Entonces, por ejemplo, si hemos dado un inhibidor de la recaptación de serotonina, dejamos unas 2-3 semanas que haya limpieza de la fluoxetina y podemos empezar a dar una selegilina, ¿vale? Cuando, bueno, tenemos un problema ahí de eso, o hay disturbios de sueño en los animales. Pertenecen al grupo de fármacos vasodilatadores. Esto en la enfermedad de Alzheimer viene bastante bien, porque bueno, recordemos que cuando se aumenta el flujo sanguíneo cerebral, pues las capacidades cognitivas y mentales también se aumentan, ¿no? Entonces viene bastante bien. Incluso estamos hablando que estos medicamentos se están usando como tratamientos paliativos. Bueno, yo ahí la literatura científica difiere mucho. Se han hecho algunos estudios y parece tener efectos benéficos en el aprendizaje si se le da incluso a los perros jóvenes. Entonces se han hecho estudios que se dan estos medicamentos desde cachorros y bueno, parece que los animales funcionan bastante bien, la memoria, o sea, eso sería como un profiláctico hacia la enfermedad de Alzheimer o de disfunción cognitiva. Bueno, yo pienso que hay que usarlos cuando se necesiten. Pienso que existen otras herramientas para evitar los trastornos de conducta, ¿no? Como pues las clases de cachorros, las habilidades caninas, por ejemplo, bueno, y un sinnúmero de otras cosas que no necesito depender de una selegilina para que mi animal tenga mucha mejor memoria, ¿vale? El otro grupo son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas es un grupo bastante utilizado, aunque es utilizado con miedo, porque mucha gente cree que las benzodiazepinas siempre producen abstinencia y enganchan a los animales. No, el metabolismo, pensemos que así sean medicamentos de humana, hay cierto metabolismo que difiere en los animales, no es el mismo, ¿vale? Yo pienso que las benzodiazepinas bien usadas son una herramienta de ayuda muy buena, ¿vale? En uno de los artículos que ustedes tienen hablamos, por ejemplo, del uso del clorazepato. El clorazepato es una benzodiazepina que funciona estupendamente cuando la combinamos a un inhibidor de la recaptación de la serotonina y viene bastante bien, y definitivamente nosotros, la literatura reporta ciertas cosas y nosotros en nuestros estudios no lo hemos visto. Entonces yo pienso que bien manejadas funcionan estupendamente. ¿Por qué? Porque tienen una característica, y es que los inhibidores selectivos, por ejemplo, o sea, la mayoría de los neurolépticos y de los antidepresivos necesitan de 3 a 4 semanas para hacer efecto, mientras que las benzodiazepinas normalmente son instantáneas. Entonces tienes una ventaja, y es que, claro, en un problema de una ansiedad muy aguda, si das una fluoxetina y tienes que esperar a que pasen 4 semanas, pues el dueño se va a desesperar. En cambio, aquí puedes combinarlo y puedes dar una benzodiazepina, ¿no?, de entrada el primer mes, y durante ese mes está haciendo más efecto la serotonina, la benzodiazepina, mientras la serotonina empieza a hacer efecto, el inhibidor de serotonina empieza a hacer efecto. Entonces se ve bastante bien, ¿no?, y funciona estupendamente. Las benzodiazepinas son tranquilizantes que están relacionados con todo el metabolismo del ácido gamma-aminobutírico, ¿vale?, del GABA. Realmente hay pocos estudios clínicos en zoopsiquiatría que respalden el uso de las benzodiazepinas en terapia de conducta como tal, pero bueno, hemos tenido que extrapolar muchas de las cosas de humana en veterinaria. Ahora parece que están yendo bastante bien. Nosotros tenemos, por ejemplo, experiencias con clorazepato, diazepam, alprazolam, ¿no?, y vemos que bueno, funcionan bien.
Las benzodiazepinas se dividen en benzodiazepinas de acción corta, de acción intermedia y de acción larga. Eso, bueno, nos ayuda para saber más o menos la posología. Se habla del síndrome de abstinencia, pero bueno, nosotros en los estudios que hemos hecho no hemos notado ese síndrome de abstinencia. Incluso otros etólogos clínicos que las han usado con una posología adecuada no hay ningún problema. ¿Qué es lo que hacen? Pues lo que hacen realmente es que regulan toda la parte del GABA y facilitan esa inhibición, porque algunos trastornos de conducta se dan por eso, porque el GABA está interfiriendo, ¿no? Hay dos subtipos de ácido GABA, que son el subtipo A y el subtipo B, y normalmente el subtipo A es el que está implícito o implicado en la ansiedad y es el que está prevalente en el cerebro, ¿no? Y tiene diferentes subunidades. Entonces las benzodiazepinas trabajarían más sobre inhibiendo el GABA A, ¿vale? Tienen alta liposolubilidad, esto nos viene bastante bien porque atraviesan las membranas biológicas, entonces llegan al sistema nervioso central, muy buena absorción oral, con el estómago vacío, eso es importante, ¿vale? Si damos un medicamento y damos un alimento, pueden tener un retraso, pasan a tejido adiposo, a leche materna, a placenta, entonces bueno, hay que tener cuidado en hembras gestantes, bueno, en animales de producción, pero bueno, si lo vamos a usar en mascotas, pues no. Produce realmente lo que a veces queremos en conducta, ¿no? Una disminución de la ansiedad, hay cierta relajación muscular, si nos pasamos ya no hay una ansiólisis, sino que puede producir sedación. Y bueno, ese es uno de los problemas de las benzodiazepinas, y es que alteran el aprendizaje porque disminuyen la tensión y el animal de todas formas está somnoliento. Sin embargo, no son todas. Por ejemplo, el alprazolam sabemos que no interfiere tanto en el aprendizaje, según Karen Overall, que ha hecho unos estudios bastante contundentes. Entonces, bueno, el diazepam tiende a ser un poco más sedante, mientras que el alprazolam menos. Entonces, esto funciona bastante bien. De las benzodiazepinas se ha hablado que hay que tener cuidado en procesos de agresividad. Dice que puede hacer que desaten, que el animal sea un animal agresivo. Bueno, en esto hay muchos puntos de vista y nosotros creemos que, bueno, que nuestras experiencias no hemos tenido ningún empeoramiento, pero hay algunos reportes que dicen que sí, que es mejor no usarlo en animales agresivos porque pueden desinhibir esa agresividad y hacer al animal algo más peligroso. Incrementan el hambre, esto es otra cosa a tener en cuenta, entonces a veces en trastornos alimenticios pueden venir bien, pero también hay que tener cuidado. Si es un proceso anoréxico como trastorno alimenticio, pues podríamos enviar una benzodiazepina y nos vendría bastante bien, pero si hay un trastorno bulímico, nunca, porque lo que haríamos es aumentar el proceso del hambre y entonces habrían problemas. Lo que hablábamos de la ansiólisis inmediata, ¿no? Esto, por ejemplo, difiere con los antidepresivos, tardan muchísimo, entonces eso que actúen de forma inmediata y ayuda bastante bien. La mayoría de los pacientes se pueden trabajar por tiempos cortos y se deben trabajar por tiempos cortos para que no hayan problemas, como les digo, 4 o 5 semanas, luego se retira la benzodiazepina y se pone el antidepresivo, ¿no? Y bueno, funcionan muy bien en ansiedades, en miedos, en algunas fobias, por ejemplo en estas fobias a tormentas también ya solos, sin unión, por ejemplo, sino hay una fobia a los rayos y en el momento de la tormenta, pues bueno, damos diazepam o damos clorazepato, ¿vale? Entonces, pero claro, es puntual, entonces tocaría hacer igual la terapia de conducta y todo. En la ansiedad por separación, cuando va acompañada de síntomas orgánicos, aparte de hacer el desapego normal, ¿no? De la terapia de desvinculación, a veces hay ansiedades por separación muy agudas y entonces ya encontramos vocalización excesiva, eliminación, destructividad, entonces bueno, vienen bastante bien y ya no está solo de miedo sino de pánico, ¿no? Donde el animal tiene pánico. La agresividad por miedo, bueno, como les digo, hay autores que lo recomiendan, hay otros que no. Eso, bueno, es ver qué clase de agresividad tenemos y si hay peligro o no de que el animal tenga una agresividad que se pueda desinhibir.